1995, el cuerpo de una mujer fue descubierto en un campo de caña de azúcar en Luisiana, Estados Unidos. Los detectives Marty Hart y Rust Cole fueron asignados al caso. Al llegar al lugar del crimen, se encontraron con una escena aterradora. El cadáver de una mujer desnuda yacía junto a un árbol, con un extraño símbolo negro pintado en la espalda. Sobre su cabeza llevaba una corona hecha con astas de ciervo y enredaderas, colocada cuidadosamente como si formara parte de algún tipo de ritual. Rust Cole es un hombre reservado y profundamente marcado por la tragedia, ya que su única hija murió siendo muy pequeña, hecho que provocó el derrumbe de su matrimonio. Debido a su carácter introspectivo y a su forma críptica de hablar, muchas personas lo consideran extraño. Sin embargo, como detective posee una capacidad extraordinaria de observación y un razonamiento deductivo extremadamente preciso. Tras examinar la escena con gran atención, Rust concluye que la víctima es Dora Lange, una prostituta. También deduce que el asesino presenta claros signos de inestabilidad psicológica, que actuó con plena intención y que probablemente ya ha matado antes. Su compañero Marty Hart no toma demasiado en serio estas conclusiones y las considera simples teorías sin fundamento. Rust evita discutir con él y propone centrarse primero en confirmar oficialmente la identidad de la víctima. Utilizando información proporcionada por un grupo que combate la prostitución, los detectives localizan un bar conocido por ser punto de encuentro para solicitar servicios sexuales, pero allí no consiguen ninguna pista útil. Afortunadamente, el análisis de huellas dactilares confirma rápidamente que la víctima era una trabajadora sexual y que además había consumido drogas. El informe del forense revela que Dora Lange había sido agredida antes de morir y que el asesino le administró un tipo particular de droga. En cuanto a las astas de ciervo, la corona de enredaderas y los símbolos dibujados en su cuerpo, ni siquiera el forense puede ofrecer una explicación clara. Ante la falta de respuestas, Rust y Marty comienzan a interrogar a antiguos clientes de Dora en el pueblo donde ella había vivido. Durante la investigación descubren que 5 años antes, otra joven había desaparecido misteriosamente en la misma región. Antes de desaparecer, la chica había informado a la policía que un hombre con rostro de diablo la estaba siguiendo, pero el caso nunca llegó a cumplir los requisitos para abrir una investigación formal. Más tarde, Rust llama al sacerdote para mostrarle el símbolo encontrado dibujado en la espalda de la chica y una rama tejida formando un patrón similar a una red. El sacerdote explica que aquello se parece a una trampa para demonios, un objeto utilizado en ciertas tradiciones religiosas para atrapar espíritus malignos. Esta explicación abre una nueva línea de pensamiento para Rust. Convencido de que existe una conexión, él y Marty retoman el antiguo caso de la chica desaparecida, con la esperanza de relacionarlo con el asesinato de Dora. En la casa de los familiares de la joven desaparecida, Marty descubre que el padre abandonó a la familia y que la madre se volvió a casar. El tío, que sentía un gran cariño por su sobrina, quedó devastado tras su desaparición. Mientras tanto, Rust inspecciona el exterior de la propiedad. Dentro de un pequeño cobertizo encuentra una pista crucial, una trampa para demonios idéntica a la encontrada en el campo de caña de azúcar. Este hallazgo confirma las sospechas de Rust. La muerte de Dora no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio. Continuando con la investigación, los detectives descubren que el exmarido de Dora Lange se encuentra en prisión. Antes de morir, Dora comentó por teléfono que deseaba convertirse en monja y que había conocido a un rey. Su madre también afirma que Dora visitaba con frecuencia una iglesia, y una amiga confirma esta información, sugiriendo que probablemente estuvo allí poco antes de ser asesinada. Con todas estas pistas, Rust comienza a elaborar un perfil preliminar del asesino. Según su teoría, se trata de alguien que ataca a prostitutas y que practica una forma distorsionada y ritualista de religión. La posición del cuerpo de la víctima no fue algo casual. Fue colocada deliberadamente, aunque el verdadero significado de esa postura sigue siendo un misterio. Rust y Marty se dirigen entonces a la zona donde viven muchas trabajadoras sexuales. Allí encuentran el diario de Dora, pero las páginas están llenas de frases confusas y fragmentadas, con palabras como carcosa, el rey amarillo y el rey, sin ofrecer una explicación clara.
Sin embargo, entre sus pertenencias descubren un folleto que anuncia una reunión religiosa, con el nombre de una iglesia impreso en él. Creyendo que se trata de la misma iglesia que varias personas han mencionado, deciden visitarla el lunes siguiente. Mientras tanto, a petición del reverendo Billy Lee Tuttle, se forma un grupo especial de investigación. La familia Tuttle es extremadamente influyente, ya que varios de sus miembros han sido gobernadores del estado. Debido al gran interés del reverendo Tuttle en el caso, el departamento de policía organiza rápidamente esta unidad especial, con la clara intención de quitarles la investigación a Rust y Marty. La posibilidad de que les arrebaten el caso enfurece profundamente a Rust. Sus superiores ya guardan cierto resentimiento hacia él, y ante la falta de avances significativos, su paciencia es cada vez menor. Ambos detectives son llamados a la oficina, reciben una severa reprimenda y se les presiona para entregar el caso al nuevo equipo especial. Rust se opone inmediatamente, insistiendo en que la iglesia es su única pista sólida y que abandonar esa línea de investigación sería un error. Tras un momento de duda, su superior decide concederles 2 semanas más. Si para entonces no han logrado avances, deberán entregar el caso definitivamente. Con el tiempo en su contra, los 2 detectives se dirigen de inmediato a la dirección de la iglesia indicada en el folleto. El lugar se encuentra cerca de la orilla de un río. Allí descubren un edificio extraño con una gran cruz colgando en la entrada. Antiguamente fue una iglesia, pero el interior está completamente quemado y apenas quedan rastros que puedan servir como evidencia. Mientras Marty se siente frustrado por la falta de pistas, Rust observa una formación de cuervos en el cielo que recuerda al símbolo pintado en la espalda de Dora. Esta coincidencia le sugiere que la muerte de la mujer podría estar relacionada con algún tipo de culto. Tras identificar al grupo religioso que operaba anteriormente en ese lugar, los detectives asisten a una de sus reuniones comunitarias. Sin embargo, el pastor afirma no reconocer a Dora y no ofrece ninguna información útil. Cuando Marty pregunta por los dibujos encontrados en la iglesia incendiada, el pastor explica que probablemente fueron hechos por niños que jugaban allí. También comenta que el origen del incendio es desconocido, aunque sospecha que el hijo del propietario de la casa provocó el fuego para expulsar a la congregación. 2 miembros de la iglesia comentan haber visto a Dora hablando con un hombre alto, musculoso y con cicatrices en el rostro, y que ambos se marcharon juntos. Tras la entrevista, Rust propone asignar a algunos agentes para vigilar discretamente la iglesia, mientras ellos centran la investigación en localizar al hombre con cicatrices. Durante la búsqueda del sospechoso, Rust utiliza su particular método de trabajo a su favor. Pasa noches enteras sin dormir revisando montones de archivos y documentos policiales, hasta que finalmente encuentra algo que podría convertirse en una pista decisiva. 3 años antes, una gran inundación golpeó la región. Durante aquel desastre, el cuerpo de una joven fue recuperado del río, y las autoridades concluyeron que había muerto por ahogamiento. Sin embargo, Rust observa varios detalles que no encajan con esa versión. La víctima presentaba heridas en el cuello, arañazos en el abdomen, el mismo tipo de droga extraña en su organismo, y además, llevaba en su bolso un símbolo idéntico al encontrado en el caso de Dora Lange. Ante estas coincidencias inquietantes, Rust y Marty se dirigen rápidamente a la casa de la joven que había sido declarada víctima de ahogamiento. Allí hablan con su abuelo, pero el hombre no puede aportar demasiada información. Lo único que recuerda es que su nieta había huido en una ocasión con un hombre llamado Reggie Ledoux. Al investigar el pasado de Reggie Ledoux, Marty descubre que posee un extenso historial criminal que incluye violación y tráfico de drogas. Lo más preocupante es que las sustancias que distribuía coinciden exactamente con la droga encontrada en el cuerpo de Dora Lange y en la joven que apareció en el río. Además, se descubre que el antiguo compañero de celda de Reggie era el exmarido de Dora Lange. No obstante, 8 meses antes, Reggie Ledoux había escapado durante un programa de liberación temporal. Rust solicita de inmediato una orden de búsqueda en todo el estado y decide interrogar al exmarido de Dora Lange para saber si había contratado a alguien para asesinarla. El hombre insiste en que no sabe nada sobre el crimen. Admite que Reggie había visto fotografías de Dora, porque él mismo hablaba de ella en prisión. También describe el comportamiento perturbador de Ledoux durante su estancia en la cárcel
y menciona que parecía pertenecer a algún tipo de culto. Según su testimonio, Reggie llevaba un tatuaje en forma de espiral en la espalda y con frecuencia murmuraba palabras extrañas como Carcosa y el Rey Amarillo, exactamente las mismas frases que aparecen escritas en el diario de Dora Lange. Esta información termina descartando al exmarido como sospechoso. Mientras tanto, Marty continúa rastreando posibles pistas sobre Reggie a través de antiguos compradores de droga. Finalmente descubre que Ledoux sigue traficando, pero ahora vende exclusivamente a una banda de motociclistas llamada Iron Crusaders. Rust ya conoce bien a ese grupo. Durante 4 años trabajó infiltrado y tuvo contacto directo con la banda. A partir de esa ventaja, Rust elabora un plan para infiltrarse nuevamente en los Iron Crusaders y así llegar hasta Reggie Ledoux. Marty teme que la antigua identidad encubierta de Rust sea descubierta, lo que podría terminar en consecuencias mortales. Sin embargo, Rust responde con frialdad que el peor escenario posible sería recibir una bala en la cabeza. Decidido a continuar con su estrategia, Rust roba discretamente una bolsa de metanfetamina del depósito de evidencias y pone en marcha su plan. Luego contacta con Ginger, uno de los miembros de los Iron Crusaders, afirmando que tiene un negocio muy lucrativo y que necesita que lo ponga en contacto con Reggie Ledoux. Ginger desconfía al principio y pone a prueba a Rust durante un tiempo, pero al no encontrar nada sospechoso, finalmente acepta ayudarlo con una condición. Rust debe participar en un robo de drogas contra una banda rival. Rust acepta el trato, pero el golpe se desmorona casi de inmediato y termina convirtiéndose en un violento tiroteo entre los dos grupos. En medio del caos, Rust aprovecha la confusión para capturar a Ginger, lo obliga a subir a un automóvil y logra escapar. Bajo la amenaza de un arma, Ginger coopera y los conduce hasta algunos asociados de Reggie Ledoux. Sin embargo, los hombres no confían en Rust en absoluto, y tras intercambiar unas pocas palabras, se marchan sin revelar nada. Rust y Marty no tienen otra opción que seguirlos hasta un bosque denso. A pie, ambos detectives avanzan entre los árboles siguiendo huellas en el suelo, mientras evitan varias trampas colocadas por Ledoux. Poco después descubren una trampa para demonios colgando bajo un árbol muerto, señal clara de que el escondite de Reggie se encuentra cerca. Los detectives se posicionan en silencio cerca de la orilla del río y analizan su siguiente movimiento. Rust sugiere que Marty regrese a la central para pedir refuerzos, pero Marty se niega a dejarlo solo en un lugar tan peligroso. Finalmente deciden entrar juntos. Durante un momento de distracción, Marty logra someter a Reggie Ledoux, lo arrastra fuera de la cabaña y lo ata. Luego regresa al interior para continuar registrando el lugar, mientras Rust vigila al prisionero. Ledoux apenas murmura palabras incomprensibles como estrellas negras, carcosa y otros fragmentos extraños. De repente, Marty sale furioso del interior de la cabaña y sin previo aviso, dispara contra Reggie Ledoux, matándolo en el acto. El cómplice de Ledoux intenta huir presa del pánico, pero pisa una mina terrestre y muere instantáneamente. Rust queda sorprendido por la reacción impulsiva de su compañero. Sin embargo, cuando ambos entran en la oscura habitación de la cabaña y encuentran a 2 niños extremadamente débiles, atados en el interior, Rust comprende el motivo por el que Marty perdió el control. Aún así, el detective sabe que Marty acaba de cometer un acto que podría traer graves consecuencias legales. Para protegerlo, Rust le indica rápidamente que retire las esposas del cuerpo de Reggie. Luego toma el rifle de Ledoux y dispara varias veces alrededor de la zona para simular que hubo un enfrentamiento armado. Más tarde, durante la reunión oficial, Rust y Marty informan que al llegar al lugar intentaron retirarse para pedir refuerzos. Pero Reggie Ledoux los descubrió y abrió fuego contra ellos. También aseguran que el criminal detonó explosivos en el bosque. Según su versión, los detectives respondieron al ataque y lograron abatir a Ledoux y a su cómplice. Durante el registro del escondite, rescataron a 2 niños que estaban retenidos allí. El caso se da por cerrado oficialmente con el asesino declarado muerto. Lamentablemente, el niño rescatado no logra sobrevivir, mientras que la niña es la única que queda con vida, lo que pone fin a la investigación. Marty y Rust son considerados héroes por su actuación. Marty recibe un ascenso junto con un aumento de sueldo, y Rust también recibe varios reconocimientos. Durante los años siguientes, todo parece transcurrir con relativa calma,
Gracias a sus extraordinarias habilidades para los interrogatorios, Rust adquiere una gran reputación dentro de las fuerzas del orden, llegando a ser considerado uno de los investigadores más brillantes que cualquier departamento quisiera tener. Años después de la muerte de Reggie Ledoux y del cierre del caso, Rust interroga a un sospechoso de robo. Utilizando algunos trucos psicológicos, logra que el hombre confiese un asesinato. Acorralado, el sospechoso intenta negociar con Rust y asegura conocer información sobre el caso de Dora Lange. Afirma que el verdadero asesino nunca fue capturado y que está vinculado con personas muy poderosas. Rust piensa que todo es una mentira, pero cuando el hombre menciona las palabras Rey Amarillo y Carcosa, Rust queda paralizado. De pronto pierde el control y golpea brutalmente al sospechoso. Los agentes cercanos entran rápidamente para detener la situación. Años atrás, varios sospechosos ya habían mencionado al Rey Amarillo y a Carcosa. Sin embargo, nadie había logrado descubrir qué significaban realmente esos nombres. Decidido a llegar al fondo del asunto, Rust le cuenta todo a Marty. Durante el trayecto, Marty plantea una pregunta evidente. Si el asesino sigue libre, ¿por qué no han aparecido nuevas víctimas? Rust sugiere que el criminal podría seguir activo, pero actuando con mucha más discreción. Rust también comienza a cuestionarse por qué, años atrás, el Grupo Especial de Investigación tomó el caso con tanta prisa. Cuando intenta obtener más información del sospechoso, descubre que el hombre ha muerto repentinamente en prisión. Las cámaras de seguridad muestran que alrededor de las 7 de la tarde el detenido salió de su celda para llamar a su abogado y que, minutos después, apareció muerto. Rust no cree que se trate de un accidente. Al rastrear la llamada telefónica, descubre que el abogado recibió la llamada desde un punto ubicado en medio de un campo vacío, una localización totalmente improbable. Ante estas inconsistencias, Rust decide reiniciar toda la investigación desde el principio. Conduce hasta la escuela religiosa donde había estudiado la joven que apareció ahogada en el río. Durante el trayecto, observa un cartel publicitario que ofrece una recompensa de $10,000 por el asesino de otra chica hace mucho tiempo. La escuela había sido destruida por un tornado tiempo atrás. 7 años antes, Rust había pasado brevemente por allí y solo hizo unas pocas preguntas a un cuidador antes de marcharse apresuradamente para perseguir a Reggie Ledoux. Esta vez, al entrar en el edificio en ruinas, Rust descubre varias trampas para demonios abandonadas dentro de un aula oscura. En ese momento comprende que años atrás había pasado por alto pistas cruciales. Rust desea reabrir oficialmente el caso, pero muchas personas, incluido Marty, se oponen a esa idea. Por ello decide continuar investigando por su cuenta. Durante sus pesquisas visita a la familia de un niño desaparecido. El padre explica que el niño desapareció en un lago y que posiblemente fue arrastrado por un caimán, aunque nadie sabe con certeza qué ocurrió. Aunque Rust no obtiene nueva información del padre, descubre algo importante. El niño desaparecido asistía a la misma escuela religiosa que la joven hallada en el río. Además, esa escuela había sido financiada por la influyente familia Tuttle. Posteriormente, Rust visita nuevamente al pastor de la iglesia que había sido incendiada. De manera curiosa, el pastor también había trabajado en el pasado, bajo las órdenes del reverendo Billy Lee Tuttle. El pastor explica que la familia Tuttle financió un programa destinado a construir escuelas religiosas en zonas rurales, con el objetivo de ofrecer educación y enseñanza espiritual a niños que vivían en comunidades aisladas. Sin embargo, en 1988, una de esas escuelas fue cerrada, después de que surgieran acusaciones de abuso infantil. La noticia fue ocultada con tanta eficacia que Rust nunca había escuchado nada al respecto. Cuando Rust pregunta por qué el pastor abandonó la organización de los Tuttle, el hombre duda por un momento antes de revelar la verdad. En una ocasión encontró fotografías perturbadoras de niños maltratados dentro de la oficina de un alto miembro del clero. Cuando intentó denunciarlo, los líderes de la organización se pusieron del lado de la familia Tuttle y tomaron represalias contra él. La siguiente parada de Rust es visitar a la niña que fue rescatada años atrás en la cabaña de Reggie Ledoux. La joven ahora sufre un trauma psicológico severo y permanece internada en un hospital. Permanece sentada mirando al vacío, casi incapaz de comprender lo que Rust intenta preguntarle. Pero justo cuando él se dispone a marcharse,
La joven menciona repentinamente a un hombre aterrador, con el rostro lleno de cicatrices. Instantes después, entra en pánico y comienza a gritar de forma incontrolable. El incidente provoca que los superiores de Rust lo critiquen duramente. Rust insiste en que el verdadero asesino sigue libre y que los crímenes continúan ocurriendo, solo que la información está siendo ocultada. Señala que todos los casos relacionados tienen algo en común. Ocurrieron cerca de escuelas religiosas financiadas por la familia Tuttle. Su superior rechaza completamente esa teoría. Considera que sus afirmaciones no tienen sentido y le advierte que será suspendido si continúa investigando por su cuenta. Sin embargo, Rust no está dispuesto a abandonar el asunto y decide confrontar directamente a Billy Lee Tuttle. Billy responde con calma a todas las preguntas. Explica que los registros escolares estaban guardados en un sótano, que más tarde se inundó. También asegura que el pastor acusado de abuso había sido despedido por malversación de fondos y que murió en un accidente poco después. Según su versión, el programa de financiamiento de escuelas terminó simplemente por problemas de presupuesto. La visita enfurece a los superiores de Rust, quienes deciden suspenderlo durante un mes. Poco tiempo después, Rust y Marty terminan involucrándose en una pelea a golpes frente a la estación de policía. Ese mismo día, Rust abandona la fuerza. Para todos los demás parece simplemente un conflicto de personalidades, pero solo ellos conocen la verdadera razón. Habían trabajado juntos desde 1995. Al principio, Marty no soportaba a Rust, pero su esposa, Maggie Hart, siempre insistía en invitarlo a cenar a casa. Rust nunca se sintió cómodo acercándose demasiado a otras personas, pero por respeto a Marty, aceptó la invitación. El problema fue que llegó a la casa ya medio borracho. Marty estaba furioso, aunque no pudo hacer mucho más que pedirle que se comportara con normalidad, mientras pensaba una excusa para enviarlo a casa antes de tiempo. En la mesa se sentaron Marty, Maggie, sus dos hijas y Rust, compartiendo una cena familiar tranquila. Hacía mucho tiempo que Rust no experimentaba algo parecido a un ambiente familiar. Durante la conversación termina revelando que su pequeña hija murió en un accidente automovilístico, tragedia que posteriormente provocó el colapso de su matrimonio. En ese momento, un compañero de trabajo llama a Marty, lo que le da la excusa perfecta para decir que Rust es necesario en la comisaría para discutir un caso. Sin embargo, después de escuchar la llamada, Rust simplemente vuelve a sentarse y continúa comiendo. Marty lo observa con evidente irritación. Algún tiempo después, Rust devuelve una cortadora de césped que había pedido prestada y ayuda a Maggie a arreglar el jardín. A pesar de que apenas era la segunda vez que se veían, ambos conversan con naturalidad. Rust incluso mira a las hijas de Marty con una expresión amable y protectora. No pasa mucho tiempo antes de que Marty llegue a casa y encuentre a Rust y Maggie conversando. Su expresión cambia inmediatamente. Maggie invita a Rust a quedarse a cenar, pero Marty se niega. Mientras lo acompaña hacia la salida, le advierte que se mantenga alejado de su familia. Maggie comienza a sentir que su matrimonio se está desmoronando. Culpa a Marty por estar demasiado absorbido por el trabajo y por descuidar a su familia. Aún así, al ver el estrés que él carga, termina consolándolo. Desde fuera, Marty parece tener una vida perfecta, una familia estable, un matrimonio sólido y dos hijas adorables. Sin embargo, lleva años siendo infiel. Su amante es una mujer joven, atractiva y despreocupada, que incluso mantiene otras relaciones a escondidas. Cuando Marty descubre que ella también tiene otro amante, irrumpe furioso en su apartamento y golpea al hombre en un ataque de ira. Enfurecida, la mujer decide revelar su relación con Marty a Maggie. Como era de esperar, Maggie expulsa a Marty de la casa. Él suplica y ruega que lo perdone, pero ella se niega. Con el paso del tiempo, Maggie se suaviza y finalmente le permite regresar al hogar. Incluso llega a presentarle a Rust a una doctora, con la esperanza de que pueda salir de su vida solitaria. Sin embargo, con el tiempo, Rust termina esa relación y vuelve a su aislamiento habitual. Mientras tanto, las hijas de Maggie y Marty crecen. La hija mayor comienza a volverse rebelde y empieza a relacionarse con adolescentes problemáticos. En una ocasión incluso es arrestada por participar en actividades sexuales con dos chicos dentro de un automóvil estacionado. Marty reacciona con furia,
Después de recogerla en la comisaría, amenaza con presentar cargos contra los jóvenes. Su hija discute con él, lo que lo enfurece aún más, y termina abofeteándola. A partir de ese momento, la relación entre ambos queda profundamente dañada. Un día, Marty entra en una tienda y se encuentra inesperadamente con la joven a la que había salvado años atrás. Le había dado un billete para que escapara de su mala vida. Ella nunca lo olvidó, y incapaz de resistirse a su encanto, Marty termina involucrándose nuevamente en una aventura. Maggie pronto percibe que algo no está bien y revisa en secreto el teléfono de Marty. Allí encuentra fotografías provocativas de otra mujer. Su corazón se endurece y decide que ya no soportará más. Con la intención de finalizar definitivamente el matrimonio y evitar que Marty siga aferrándose a ella, Maggie seduce a Rust y se acuesta con él. Luego le confiesa todo a Marty. Enfurecido, Marty y Rust se ven en la estación policial y lo ataca sin decir una sola palabra. Ambos terminan golpeados y ensangrentados, mientras varios oficiales observan la escena con incredulidad. El jefe de policía exige una explicación, pero Marty no dice nada. Rust, abrumado por toda la situación, decide renunciar. Marty y Maggie se divorcian. Rust desaparece y los dos hombres pierden todo contacto. 10 años pasan. De repente comienzan a aparecer 5 nuevos asesinatos en Luisiana. 2 jóvenes detectives descubren que el nombre de Rust aparece repetidamente en distintos lugares relacionados con los crímenes. Para ellos resulta demasiado extraño que su presencia se repita tantas veces. La única explicación que consideran posible es que Rust podría ser el asesino. Por esa razón deciden interrogar por separado a Rust y a Marty sobre sus vidas, su trabajo y cada detalle relacionado con el antiguo caso. Ninguno de los dos sabe que el otro también está siendo interrogado, mientras recuerdan el pasado. Ambos ocultan instintivamente la verdad sobre la muerte de Reggie Ledoux y el verdadero motivo por el que dejaron de trabajar juntos. Los detectives también descubren que Rust ha alquilado un depósito cerca de la antigua sede de la iglesia. Nadie sabe qué guarda allí dentro. Le exigen que lo abra, pero Rust se niega, afirmando que solo cooperará si presentan una orden judicial. Uno de los detectives comienza a lanzar una serie de acusaciones, afirmando que la historia del ataque con astas de ciervo es falsa, insinuando que Rust comparte rasgos con Reggie Ledoux y sugiriendo que manipuló la antigua investigación por motivos personales. Rust no discute, simplemente afirma que pueden arrestarlo o vigilarlo si lo desean, pero que no abrirá el depósito. Después se levanta con calma y abandona la sala. Mientras tanto, Marty escucha las sospechas de los detectives. Según ellos, Rust podría estar relacionado con la misteriosa muerte del prisionero años atrás, e incluso con los recientes allanamientos en la residencia de la familia Tuttle. Al escuchar esto, Marty recoge sus cosas y abandona la estación inmediatamente. Mientras conduce, nota que un automóvil lo sigue. Es Rust. Finalmente se detiene a un lado de la carretera. Rust baja del vehículo y se acerca lentamente. 10 años han cambiado a ambos hombres. El antiguo caso vuelve a surgir y Rust, el detective que renunció años atrás, ahora se ha convertido en sospechoso. Rust lleva a Marty hasta el depósito que ha alquilado. Dentro, Marty descubre una habitación llena de documentos, fotografías y pruebas que Rust ha reunido durante todos esos años. Después de renunciar a la policía, Rust se marchó a Alaska, donde trabajó como pescador. Solo regresó a Luisiana 2 años atrás, porque sabía que tenía asuntos pendientes. Durante los últimos 2 años ha trabajado en un bar, mientras continuaba investigando en secreto. Pero después de convertirse en sospechoso y ser interrogado por la policía, comprende que el tiempo se está agotando. Por esa razón decide buscar a Marty con la esperanza de convencerlo de retomar el caso. Marty no quiere saber nada del pasado, pero Rust le recuerda que todo esto quedó inconcluso. Si Marty no hubiera matado impulsivamente a Reggie Ledoux en aquel momento, la verdad podría haberse descubierto años antes. Marty guarda silencio. Al notar su duda, Rust continúa explicando que en los últimos años todas las desapariciones han ocurrido cerca de escuelas financiadas por la familia Tuttle. Muchos testigos han mencionado a un hombre con cicatrices en el rostro que nunca ha sido identificado. Rust incluso posee más pruebas. La familia Tuttle proviene de un pequeño pueblo famoso por celebrar festivales donde las personas utilizan astas de ciervo, máscaras de animales y trampas para demonios.
objetos idénticos a los encontrados en el caso de Dora Lange. Además, gracias a un estudiante de la academia Light of the Way, Rust descubre que la joven que desapareció al inicio de la historia también mencionó a un hombre con cicatrices. Marty admite que las pruebas son convincentes, pero se pregunta por qué Rust no entrega toda esa información a la policía para limpiar su nombre. Rust responde que no confía en nadie. La influencia de la familia Tuttle es enorme. Años atrás, aquel ladrón había insinuado que detrás de todo existía una figura poderosa, muy probablemente alguien perteneciente a los Tuttle. Rust admite que en realidad irrumpió en la casa de Billy Lee Tuttle, no con la intención de robar, sino para buscar pruebas, y lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. Dentro de la caja fuerte de Tuttle descubrió fotografías y cintas de casete que documentaban rituales de culto extremadamente perturbadores. Poco tiempo después de ese descubrimiento, Billy Tuttle murió en circunstancias misteriosas. Rust está convencido de que alguien se dio cuenta de que las cintas habían desaparecido y decidió eliminar a Tuttle para encubrirlo todo. Marty queda profundamente impactado al ver el contenido de esas grabaciones. Movido por un sentido de justicia que aún conserva, acepta volver a trabajar con Rust y formar nuevamente un equipo para resolver el caso. Marty visita a Maggie en su nueva casa. Por primera vez en mucho tiempo, pueden conversar con calma. Maggie le cuenta que su hija mayor tiene ahora un buen novio y que incluso organizó su propia exposición de arte. La hija menor, por su parte, se ha convertido en maestra. Marty se siente sinceramente feliz al escuchar esas noticias. Después de la renuncia de Rust, Marty permaneció 4 años más en la policía. Sin embargo, el contacto constante con el crimen terminó agotándolo y finalmente decidió abandonar la fuerza. Desde entonces trabaja como investigador privado. Su oficina se convierte ahora en el nuevo centro de operaciones para la investigación. Tras ordenar todos los archivos, ambos hombres vuelven a conversar de verdad por primera vez después de muchos años. Hablan sobre sus vidas y dejan de verse como enemigos. Para obtener más información, Marty visita a un antiguo colega en la comisaría. Con la ayuda de una buena botella de licor, logra acceder a varios expedientes de personas desaparecidas. Entre los documentos encuentra referencias al primo de Reggie Ledoux y a una anciana que había trabajado en el hogar de la familia Tuttle. El primo de Reggie confirma que, entre los compañeros de bebida de Ledoux, realmente existía un hombre con cicatrices en el rostro. La anciana que trabajó para los Tuttle también aporta información valiosa. Gracias a ella, Rust y Marty descubren la identidad del hombre. Es el nieto del patriarca de la familia Tuttle, perteneciente a la rama conocida como la familia Childress. El hombre tuvo demasiados hijos fuera de su matrimonio principal. Deciden utilizar el caso de la joven desaparecida como la pieza clave para descubrir toda la verdad. Vuelven a revisar los informes del oficial Steve, quien fue el policía asignado originalmente a ese caso. Rust sospecha que la investigación fue realizada de manera descuidada y apresurada, lo que significa que Steve probablemente sabe más de lo que dijo en su momento. Rust propone presionarlo con métodos más agresivos, pero Marty se niega. Afirma que mantiene una buena relación con Steve y que podría obtener información conversando tranquilamente con él mientras beben. Sin embargo, la realidad resulta muy distinta. Steve se mantiene en silencio y se niega a decir una sola palabra. Esa reacción solo confirma las sospechas de Rust. Entonces Marty cambia de estrategia. Invita a Steve a pescar, lo lleva a un bote y junto con Rust lo secuestran. Allí le muestran las cintas que encontraron. Las imágenes perturbadoras conmocionan profundamente a Steve. Cuando Rust afirma que la niña que aparece en las grabaciones podría ser la misma joven desaparecida, Steve entra en pánico y finalmente decide contar todo. Años atrás, Steve había entregado un informe sobre la desaparición de la joven a sus superiores, pero justo cuando comenzaba a investigar, el sheriff del condado, miembro de la familia Childress, detuvo el caso. El sheriff aseguró que conocía a los padres de la chica y que ella estaba con su padre. Como Steve era un oficial de bajo rango y la madre de la niña estaba desaparecida, no tuvo forma de oponerse. No le quedó más opción que abandonar la investigación. Poco tiempo después, ese mismo sheriff recomendó a Steve para un puesto dentro de la unidad SID, lo que impulsó su carrera de forma inesperada. Con su ascenso y su nueva posición,
Steve dejó de tener cualquier motivo para seguir investigando el caso. Así fue como la desaparición de la joven quedó olvidada. De regreso en la oficina, Rust y Marty revisan montones de documentos, pero no encuentran nada relacionado directamente con el Sheriff Childress ni con su familia. Cuando parece que la pista se ha enfriado por completo, Marty observa un detalle en el archivo de Dora Lange, una fotografía de una casa recién pintada de color azul. Ese pequeño detalle despierta un recuerdo en Rust. La joven desaparecida había mencionado una vez que fue atacada por un monstruo con orejas verdes. Rust deduce que quizá el asesino era un pintor de casas y que la pintura fresca había manchado su sombrero, lo que hizo que la niña confundiera esas manchas con orejas verdes. Mientras se dirigen hacia la casa azul, ambos conversan sobre el pasado. Marty comenta que Maggie le dijo que no debía culpar a Rust por lo ocurrido entre ellos. Fue Maggie quien tomó la iniciativa, y Rust estaba completamente borracho. Rust responde con calma que todos toman decisiones en la vida, y que lo ocurrido entre él y Maggie quedó en el pasado. Al hablar con la propietaria de la casa azul, Rust y Marty confirman que el pintor era el mismo hombre con cicatrices que han estado buscando. La mujer no recuerda su nombre, pero gracias a los registros fiscales, Marty logra identificarlo. El pago por el trabajo de pintura se realizó a una empresa de reparaciones que pertenece a la familia Childress. Al investigar la compañía, descubren que la empresa había realizado numerosos trabajos de pintura en escuelas, muchas de ellas ubicadas exactamente en los mismos lugares donde ocurrieron asesinatos y desapariciones. Siguiendo esa pista, el hijo del director de la empresa, William, se convierte en su próximo objetivo. Por precaución, Rust crea múltiples copias de las cintas, de los archivos del caso y de las declaraciones de los testigos. Entrega ese material al dueño de un bar, que también tiene un hijo perdido, y le da instrucciones claras. Si Rust no se comunica con él en un plazo de 24 horas, debe enviar todo a investigadores federales, periódicos y cadenas nacionales de televisión. Marty se encarga de contactar a uno de los jóvenes detectives del caso actual y le explica todo lo que él y Rust han descubierto. Al principio el agente duda, pero la sinceridad de Marty termina convenciéndolo de colaborar. Rust y Marty conducen a través de un terreno difícil hasta llegar a un bosque remoto. En medio de un claro se levanta una casa sólida y aislada. En cuanto Rust baja del vehículo, sus instintos le dicen que finalmente han llegado al lugar correcto. Marty intenta llamar al joven detective, pero no tiene señal. Entonces se acerca a la casa fingiendo estar perdido y pide usar el teléfono. La mujer que abre la puerta se muestra extremadamente desconfiada y se niega. Marty percibe que algo no está bien y decide entrar por la fuerza. El interior de la casa es oscuro y sucio. La habitación está llena de muñecas rotas y deformes que crean una atmósfera inquietante. Marty registra la vivienda, pero no encuentra nada relevante. Mientras tanto, la mujer se acurruca en un rincón llorando. Marty le apunta con su arma y exige saber dónde está el teléfono para poder comunicarse con el detective. Luego sale de la casa y se dirige a una pequeña construcción cercana. Al entrar queda horrorizado. Dentro hay un hombre atado de pies y manos sobre una especie de cama, construida especialmente para mantenerlo inmovilizado. El cuerpo lleva muerto bastante tiempo. Marty no tiene oportunidad de examinarlo con detalle. Sale corriendo y llama a Rust. Ambos se separan de inmediato para registrar la zona. Cuando Marty regresa a la casa, Rust detecta la presencia de un hombre que se mantiene de pie tranquilamente en medio del bosque. Todo indica que se trata de William Childress. Rust se acerca y le ordena detenerse, pero William huye hacia el interior del bosque. Rust lo persigue hasta llegar a una zona que parece un laberinto natural. La voz de William resuena a través de los túneles formados por raíces y árboles. Su tono es bajo y perturbador. El laberinto parece no tener fin, con grotescas raíces retorcidas cubriendo las paredes. William explica que ese lugar es Carcosa. Reggie Ledoux y los demás no eran más que simples seguidores. Guiado por la voz, Rust llega a una cámara abierta. De pronto cree ver un extraño remolino y estrellas girando frente a él. Durante ese instante, Rust siente como si la presencia de la niña desaparecida aún estuviera allí. Ese breve momento de distracción le da a William la oportunidad de atacar desde la oscuridad y apuñalarlo con un arma afilada. Solo entonces Rust ve claramente su rostro.
Para su sorpresa, William es el mismo cuidador que años atrás trabajaba en la escuela relacionada con la joven ahogada. En aquel entonces, su barba espesa ocultaba las cicatrices, por lo que Rust no logró reconocerlo. Gravemente herido, Rust reúne todas sus fuerzas y golpea repetidamente a William con la cabeza. La sangre corre por el rostro del asesino y ambos caen al suelo. Sin embargo, William es más fuerte y logra levantarse primero. Está a punto de asestar el golpe final cuando Marty aparece justo a tiempo y le dispara en el hombro, salvando a Rust de una muerte segura. Rust ya se encuentra gravemente herido por la puñalada. Enfurecido, William le tira el hacha a Martin, clavándosela. Justo cuando el arma está a punto de caer, otro disparo resuena en el lugar. Finalmente, William recibe el castigo que merecía. Poco después, las sirenas de la policía comienzan a escucharse por todo el bosque. Los agentes encuentran a Marty y a Rust gravemente heridos y los trasladan de inmediato al hospital. Después de los interrogatorios, la mujer que vivía en la casa finalmente revela la verdad. El hombre muerto que Marty encontró en el cobertizo era el padre de William Childress, y ella es la media hermana de William. Ambos mantenían una relación incestuosa. La policía registra el bosque y las zonas cercanas, descubriendo una enorme cantidad de pruebas relacionadas con los crímenes de William. Entre los hallazgos aparecen varios cuerpos que coinciden con el ADN de víctimas que habían estado desaparecidas durante años. También se encuentran 2 armas homicidas con las huellas de William, las cuales coinciden con las heridas de los asesinatos más recientes. A pesar de la contundencia de las pruebas, el fiscal se niega a reconocer cualquier vínculo entre William Childress y la influyente familia Tuttle. Después de un tiempo bajo tratamiento médico, Rust logra sobrevivir a sus heridas. Marty es dado de alta antes, pero continúa visitándolo con frecuencia en el hospital. Una noche, Marty decide sacar a Rust en una silla de ruedas para que pueda respirar aire fresco. Mientras observan el cielo nocturno, Rust comienza a relatar con detalle la extraña visión que experimentó dentro del laberinto y la sensación inexplicable que le dejó aquella experiencia. Mientras habla, Rust se quiebra emocionalmente y las palabras apenas logran salir entre lágrimas. Al escuchar todo esto, Marty ya no se burla de él como solía hacerlo en el pasado. En cambio, le da una palmada suave en el hombro, en señal de comprensión. Rust reflexiona en voz baja sobre la posibilidad de que toda la existencia sea una gran historia, una eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Luego le pide a Marty que lo ayude a regresar al interior del hospital. Marty entiende que no hay mucho más que decir y lo ayuda a levantarse. Rust avanza lentamente, apoyándose con dificultad, y finalmente expresa una última idea. Dice que ya no está seguro de que la oscuridad esté ganando. Quizá en el pasado el mundo estaba completamente dominado por la oscuridad, pero ahora siente que la luz está comenzando a abrirse paso. Bajo el cielo nocturno, los 2 hombres avanzan juntos. Rust y Marty vuelven a caminar uno al lado del otro, unidos nuevamente como compañeros. De alguna manera, después de todo lo ocurrido, vuelven a ser socios. Espero te haya gustado el video.